comienza. Saludos cordiales a todos de parte del Instituto de Altos Estudios en Ciencias de la Salud de la Fundación Social, Educativa y Cultural del Claustro Gómez. Le damos la más cordial bienvenida al Diplomado en Epidemiología y Salud Pública, que inicia con la sesión número 1, impartida por la ingeniera Soraya María Rizo Quintero, especialista en el área de epidemiología con más de 25 años de experiencia en el área. Le damos la bienvenida a la ingeniera Soraya Rizo a esta primera sesión del diplomado. Muchas gracias, Iván. Estoy muy agradecida por estar con ustedes acá en este diplomado, comenzando este diplomado de epidemiología. Y bueno, todos mis conocimientos a la orden de ustedes para mis pocos conocimientos que tengo, pues, para tratar de compartirlos con ustedes. Quisiera saber los participantes, que se presentaran algunos participantes, saber de dónde son, cuáles son las expectativas sobre este diplomado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesora, se escucha Hola, claro. ¿sí? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mixa. Mixaida Castillo. Hola, Mixaida. Sí, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al diplomado? ¿Qué profesión Bueno, tienes? ¿Qué tal? las expectativas ahorita mismo es que me estoy graduando de docente y que en la rama de enfermería. Entonces, Ya, quiero tener más conocimientos para aplicarlo tanto en mi área de trabajo como en mi otra profesión. ya, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Hola, buenos días a todos. Profesora, mi nombre Hola. es Magdalena Contreras, de la provincia de Hola, Chiriquí. Magdalena. Muy interesada en el diplomado, ya que soy enfermera y me gustaría adquirir todos los conocimientos necesarios para seguirlos poniendo en práctica en mi profesión. Ok, muy bien. Muy bien, me parece bien. Siempre tenemos que seguir capacitándonos, seguir estudiando, porque día a día esto va cambiando. Siempre hay cosas nuevas que aprender y bueno, ir progresando. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Muy buenos días, mi nombre es Hola, Linet buenos días. Serrano. Hola, Linet, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Soy médico de atención primaria y pues me gustaría aprender nuevos conocimientos para aplicar en mi área, porque yo trabajo en una pequeña clínica comunitaria Ya, y amo aprender. qué bueno, sí, está muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Bueno, vamos a iniciar entonces. Tenemos que el diplomado, veremos la importancia de este diplomado para la salud pública. Sabemos que la epidemiología es una ciencia ya que se basa en la formulación, en la aplicación del método científico. Y es muy importante ya que a través de esta ciencia nosotros podemos hacer predicciones con respecto a lo que son las enfermedades. Y también determinar los controles, las medidas de control. Nosotros, la epidemiología es una herramienta fundamental utilizada en salud pública a nivel mundial. Quiero preguntarles si ven
¿Están viendo la introducción que yo le estoy pasando? La parte de que es introducción. Buen día. ¿No se ve? No, No está se la ve la pantalla diapositiva. principal La primera. Ah, ya va, un momentito. Elizabeth, no se ve no corre ahí Parece que tengo problemas con la computadora, con la cámara de la computadora. Ajá. Me disculpa un momentito. Ahí está la introducción, pero lo que... Es que va a tener que, a ver, la vas pasando aquí y ahí sí va, pero no, en grande no. ¿Y cómo le pasa? No, pasa, así, pasa de pasar. Hola. Porque no sé qué pasa con la... Hola, hola, disculpen. Ahora sí se ve lo que es la introducción. Sí, profe, sí, ya se ve. Ah, bueno, está bien. Primera Bueno, como les diapositiva. como les venía diciendo, es muy importante la disciplina de la epidemiología, ya que nos permite a través de estudios poblacionales predecir enfermedades muchas veces o tratar o investigar qué está pasando con la población, y todo esto nos va a servir para la salud pública. Es más, la epidemiología se utiliza a nivel mundial para tratar de predecir enfermedades, controlar, tomar las herramientas necesarias para la prevención y el control de enfermedades. Este diplomado va dirigido a estudiantes y profesionales del área de la salud. Feliz. Eli, no pasa, mamita. Yo sé, pero selecciona la lámina 3. Con el ratón selecciona la lámina 3. Así, exacto. Ok, aquí tenemos los objetivos. Los objetivos son muy claros para los estudiantes. En primer lugar, comprender los fundamentos de la epidemiología, es decir, cuáles son las causas de la epidemiología, qué estudia la epidemiología y sus aplicaciones prácticas en la salud pública. Dentro de esto tenemos la recopilación de datos, los análisis de datos estadísticos. Esto nos permite tomar las decisiones, nos va a permitir a ustedes tomar las decisiones y dirigir esas decisiones hacia qué es lo que vamos a hacer.
bien sea prevención de las enfermedades o el control de las mismas. Como segundo objetivo, el alumno debe estar en la capacidad de desarrollar habilidades para diseñar, implementar y evaluar programas de salud pública que sean efectivos, con un enfoque en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la gestión de crisis sanitarias. Es decir, que ustedes deben ser capaces de ver dónde están los problemas, diseñar el modelo de implementación de la práctica y además evaluar esas prácticas que sean de manera efectiva y que vayan en bien de la salud pública. Y en tercer lugar, como tercer objetivo o macro objetivos, tenemos que los alumnos deben ser capaces de adquirir los conocimientos en el área de epidemiología y análisis estadístico, permitiendo la capacidad de realizar investigaciones originales y contribuir al avance del campo de la epidemiología y la salud pública. Como ven, todos estos tres objetivos se engloban en el área general de adquirir conocimientos nuevos en el área de epidemiología, poder analizar esos datos, poder diseñar programas de salud pública en beneficio de toda la comunidad. El contenido del diplomado, bueno, vamos a tener 8 módulos. El primer módulo, que es el módulo de hoy, Introducción a la Salud Pública y Epidemiología. Luego vamos a tener Epidemiología Descriptiva en la próxima clase. Luego, Epidemiología Analítica. Luego vamos a analizar los determinantes sociales de la salud. La promoción, en quinto lugar, promoción de la salud y prevención de enfermedades. El sexto módulo, vigilancia epidemiológica. Luego vamos a ver lo que es la bioética. Y en octavo lugar, la comunicación y riesgos de las crisis epidemiológicas. Ahora vamos a ver qué es la epidemiología. Yo conseguí 2 conceptos aquí, uno de la Organización Mundial de la Salud y otro que conformé de acuerdo a todo lo que pude investigar y resumí, hice un gran resumen de lo que era para mí la epidemiología. Como les dije anteriormente, es una ciencia que estudia los procesos de la salud. ¿Qué son los procesos de la salud? Son las causas que produce tanto la salud como las causas que producen las enfermedades. Eso es lo que estudia en sí la epidemiología. No solamente estudia la enfermedad, estudia la salud, por qué las poblaciones son sanas, por qué las poblaciones están enfermas. ¿Ves? Y esto lo hace en poblaciones determinadas, estudiando las características de esas poblaciones, es decir, la edad de las poblaciones, la raza, la edad. Además, tiene en cuenta la distribución geográfica de esa población, si viven en un pueblo, en una ciudad, si viven a través del mundo entero, de la frecuencia o tiempo de ocurrencia de la enfermedad. Esto significa que no todo el tiempo se dan las enfermedades, entonces tenemos que tratar de identificar cuándo se dan las enfermedades y de las causas o factores que producen dicha enfermedad. ¿Con qué finalidad? Bueno, para prevenir o controlar enfermedades y mejorar la salud pública. Yo le tengo aquí algunos ejemplos, por ejemplo, de un proceso de salud. Se puede causa curiosidad, por ejemplo, de ver en algunos países o sectores, pueblos de algunos países, donde las personas viven más de 100 años y en condiciones óptimas de salud. Entonces la epidemiología allí tiene una curiosidad, los médicos tienen una curiosidad y van y estudian. Y resulta que esas poblaciones tienen una buena alimentación, una alimentación con bajas grasas, por ejemplo, toman aceite de oliva, no toman grasas saturadas, hacen ejercicio, caminan, van en bicicleta, la gente tiene una buena alimentación. Entonces, todos estos son factores que se van estudiando y se van determinando y se pueden extrapolar a otras. Se hacen las recomendaciones. Mira, esta gente de este pueblo vive 100 años, pero están en buenas condiciones físicas. Ahora, ¿por qué hay personas que viven en otra parte del mundo y no están tan sanas
Entonces ahí vemos que la alimentación forma parte importante de esta salud. Vemos, por ejemplo, que en personas que son muy sedentarias, que no hacen ejercicio, que sí, que en realidad no caminan, puro auto, manejar auto para acá, para allá, con mucho estrés también. Entonces vemos que aquí en estas poblaciones aumentan las enfermedades cardíacas, las diabetes tipo 2, hasta hay enfermedades mentales porque hay mucha ansiedad, hay pánico. En estos momentos estamos viviendo momentos muy a partir de la pandemia de COVID-19. Hay mucha gente con mucho pánico, con mucha ansiedad por el aislamiento que tuvimos. Entonces todo esto estudia la epidemiología. No sé si alguno de ustedes quiera darme algún ejemplo o se le ocurra algún ejemplo. ¿Me están escuchando? Sí, le escuchamos, profesora. Ya. Bueno. Si no hay participación, voy a seguir. También tengo otra definición que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el estudio de la frecuencia y distribución de los eventos de salud y de sus determinantes en las poblaciones humanas, y la aplicación de este estudio en la prevención y control de los problemas de salud. Más o menos lo mismo de arriba, pero en forma más resumida. Ahora vamos a ver los componentes de la epidemiología. La epidemiología en general tiene 3 componentes, que son las personas o la población, el lugar y el tiempo. Es un triángulo, se llama la tríada epidemiológica. ¿Por qué las personas? Bueno, porque las personas son las que enferman, pueden ser personas o animales también, porque la epidemiología también se aplica a los animales, ya que los animales también se enferman. Además hay enfermedades zoonóticas que la pueden transmitir los animales del hombre o del hombre a los animales, por eso tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades también. Bueno, el componente de persona quiere decir que quién o quiénes se enfermaron, ¿verdad? Si son las mujeres, si son los niños, si son los hombres, si son las personas adultas mayores, todo esto. ¿Cuál es el tipo de población que se enferma? El lugar donde sucede, quiere decir donde sucedieron los hechos, ¿verdad? Sucedió en un pueblo, sucedió en un país, sucedió en un lugar apartado, sucedió en una ciudad grande, porque todo esto, el lugar es muy importante. Y también el tiempo, cuando sucedió, fue en primavera, fue en verano, fue en otoño, fue reciente. Todo esto es importante para poder nosotros medir el impacto de la enfermedad. Ahora vamos a ver un poco los objetivos de la epidemiología. Yo más o menos en la definición, más o menos están los objetivos, pero aquí los vamos a ver de manera más explícita. Entonces, ¿qué objetivos tiene la epidemiología? Bueno, primero y principal, definir un problema, identificar un problema de salud o de enfermedad, ¿verdad? Pero ¿qué problema? Tiene que ser un problema importante, porque hay muchos problemas de salud, pero tenemos que saber de verdad qué problema es importante para una comunidad. Entonces allí tenemos que hacer las observaciones de campo para saber si la enfermedad es importante o no es importante. También describe la historia natural de una enfermedad. Esto significa que las enfermedades tienen ¿cómo le digo yo? Tienen su curso natural. Ellas tienen su curso natural. Desde que inician hasta que, bueno, contagian a las personas y todo lo demás. Entonces, eso es el estudio de la epidemiología. Cómo es la enfermedad,
caracterización de la enfermedad, estudia muy bien la enfermedad para luego poder tomar decisiones. Otro objetivo de la epidemiología es descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad. Por ejemplo, en la cuestión del cáncer de pulmón, tenemos que determinar qué factores aumentan el riesgo del cáncer. Entonces se ha determinado, por ejemplo, que fumar aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, así en cada una de las enfermedades hay factores, por ejemplo, en el cáncer de piel, sabemos que la exposición al sol, mucha exposición al sol, aumenta el riesgo de contraer la enfermedad. Y así todas las enfermedades tienen mayor o menores factores de riesgo para contraer la enfermedad. Luego tenemos otro objetivo, predecir las tendencias de una enfermedad. Tenemos que saber si la enfermedad es en cuanto, si puede seguir produciéndose o no la enfermedad, si cambia todo esto. Determinar si la enfermedad o el problema de salud es prevenible o controlable. Esto lo vamos a determinar a través de los sistemas de investigación. Por lo menos si tenemos vacunación también, si hay enfermedades que se pueden prevenir por medio de la vacunación, ya sabemos que puede ser una enfermedad, hasta se pueden erradicar. Hay enfermedades que se pueden erradicar o tratar de erradicar por intermedio de la vacuna y todo eso, ¿no? Y si no se puede erradicar, pues hay que convivir con la enfermedad a través de los tratamientos y eso. Luego tenemos otro objetivo, determinar la estrategia de intervención más adecuada en la prevención o el control. Aquí, dependiendo de la enfermedad, nosotros tenemos que establecer, por ejemplo, si son algunas estrategias de intervención más adecuadas, pues, como les dije anteriormente, la vacunación para proteger a la población. También puede ser el aislamiento, donde la persona enferma se aísla para evitar que se propaguen, que se contagien las demás personas. También puede ser las tomas de muestras para saber dónde está la mayor prevalencia de las enfermedades y poder actuar allí. Otro de los objetivos es probar la eficacia de las estrategias de intervención. O sea, necesitamos aplicar los modelos estadísticos para saber si estas estrategias que hemos identificado anteriormente son eficientes o no, para seguirlas colocando o para optimizarlas. Otro de los objetivos, tenemos cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. Esto es que nosotros tenemos que saber si en realidad surtieron efectos positivos la implementación de las estrategias de intervención. Y por último, evaluar los programas de intervención. Esto es más o menos lo mismo. Más o menos al cuantificar los beneficios, nosotros estamos evaluando los programas de intervención también. Sabemos si han sido eficientes o no para tratar de cambiarlos sobre la marcha o tratar de hacer nuevas hipótesis para nosotros tratar de que el programa de saber si el programa de intervención fue exitoso o no. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Por el momento no, profesora. ¿Se entiende bien? ¿Lo estoy explicando bien? Correcto. Bueno, gracias. Sí, profesora. Gracias. Ahora vamos a ver un poco de la historia de la epidemiología. La epidemiología la podemos dividir en 3 etapas. Una primera etapa, que está comprendida desde los inicios de la humanidad hasta 1930. Se podrán imaginar que es muy amplia esa primera etapa. Al mismo tiempo esta primera etapa está conformada por 2 épocas, la época prebacteriológica y la época postbacteriológica. Luego tenemos la segunda etapa, que está comprendida desde 1930 hasta 1960, y una tercera etapa comprendida desde 1960 hasta la actualidad.
Entonces vamos a ver, a desarrollar un poco aquí. Bueno, sabemos que desde tiempos remotos la humanidad ha sido asolada por muchas epidemias, por muchas enfermedades. Antes no se conocía el origen de las enfermedades. Se creía que las enfermedades eran un castigo de los dioses. ¿Ya? Y bueno, y siempre se pensó eso, que era castigo. Pero siempre hay personas que piensan y creen un poco más en las que observan, que son observantes de la realidad, de su entorno, y comenzaron, o sea, todas estas enfermedades conllevó a la necesidad de observar el comportamiento tanto de las poblaciones como de su ambiente, para poder de alguna manera descifrar los problemas de la época, porque como sabemos esas epidemias causaban muchísimas muertes. Entre estas epidemias tenemos epidemias de cólera, de tuberculosis, de viruela, la peste bubónica. Se dice que cuando la peste bubónica atacó, morían 10.000 personas diarias, se podrían imaginar. Era algo catastrófico de verdad. Entonces, en esos inicios que se tienen algunos registros, está el papiro de Ebers, que es la referencia más antigua que se tiene con respecto a una enfermedad colectiva en Egipto. Además están referencias de plagas y enfermedades en los libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Talmud. Y en esta siempre hay referencias en estos libros con relación a enfermedades y a la manera también cómo curarlas, cómo prevenirlas. Y en esta primera etapa predominan las enfermedades infectocontagiosas. Bueno, tenemos otra referencia en los años 400 a.C. El doctor Hipócrates escribe los libros de Epidemiología 1, Epidemiología 3, Aires y Aguas y Lugares, donde relaciona las enfermedades con el ambiente. Entonces ya aquí hay un tipo de relación, no como que la enfermedad viene por castigo, sino que ya la está relacionando con un ambiente sano, y con los ambientes que antes había en esa época, eran muy, muy oscuros, muy, muy sucios los ambientes. Y además utiliza por primera vez los términos relacionados con la epidemiología. Utiliza la palabra epidemia y la palabra endemia. La palabra epidemia para enfermedades de fuera de la zona, y la palabra endemia como para nombrar a las enfermedades que estaban circunscritas a una región. En 1662, John Grant hizo los primeros censos de mortalidad y natalidad en la ciudad de Londres, ya que no se tenían censos para la época. Se dice que la tasa de mortalidad era hasta del 35%. En 1740, James Lind hizo un primer ensayo clínico donde determinó que por la falta de ingesta de cítricos era causal del escorbuto. En esa época, los marineros se embarcaban 3 o 4 meses con poca cantidad de suministros de comida y enfermaban. Entonces el doctor James hizo un ensayo donde separó 2 grupos de marineros, a uno le dio sidra y a otro le dio naranjas, y viendo que los que comían naranjas se curaban rápidamente y hasta podían ayudar a los otros, y vio que a través de la alimentación de estos cítricos podía recuperarse de la enfermedad. En esa época no se sabía qué era la vitamina C, pero ahora sí lo podemos saber. Bueno, esos son ensayos, esos son cosas muy pequeñas que fueron sucediendo a través de la historia, pero que poco a poco fueron sumando para transformarse en lo que hoy en día es la epidemiología. En 1840, William Farr estudió el comportamiento de las epidemias, pero para la época privada la teoría miasmática, que era la teoría de que las enfermedades se daban por los humores de las personas y por el ambiente, malos ambientes.
O sea que esto no pasó de aquí. Él hizo un comportamiento de la epidemia y trazó una curva también donde él veía el comportamiento de la enfermedad, pero no tuvo mucha importancia para el momento. En 1847, Semmelweis demostró que la fiebre puerperal podría reducirse cuando los médicos lavaban sus manos antes de atender un parto. Este era un médico donde observó en 2 maternidades distintas, una maternidad donde las mujeres eran atendidas por estudiantes de medicina, donde la muerte por fiebre puerperal era muy alta, y otra maternidad donde las parturientas eran atendidas por parteras, donde la mortalidad era muy baja, era la mitad de la muerte de las que eran atendidos por los estudiantes de medicina. Entonces él observó y dijo, ¿qué está pasando acá? Entonces observó la conducta de los estudiantes de medicina y la conducta de las parteras, y vio que antes de que los estudiantes de medicina fueran a las salas de partos, ellos pasaban por la morgue haciendo clases de anatomía. Entonces él infirió de que traían contaminación de esos cadáveres, que sus manos estaban contaminadas y que así contaminaban también a las mujeres parturientas, e hizo que se lavaran las manos. Y que solamente, o sea, cosa que no hacían las parteras, porque las parteras venían de su casa a las salas de parto. Entonces él vio una diferencia acá. Entonces con esa observación, fíjense ustedes, todo está en la observación, en querer investigar, en querer saber el porqué de las cosas, con mucha paciencia. Él indicó que se lavaran las manos, solamente se lavaron las manos y bajó la mortalidad. Bajó la mortalidad. Sí, además, bajó la mortalidad. Pero ¿qué pasó aquí? Que los estudiantes de medicina se creyeron que el doctor los estaba culpando de la muerte de las mujeres, de las parturientas, y entonces a él lo tiraron del ojo y no prosperó esta práctica. No prosperó. Bueno. Luego vamos más recientemente, en 1854, comenzaron los estudios de epidemiología científica vinculados con las observaciones realizadas por el doctor John Snow durante las epidemias de cólera en Londres. Este sí es un estudio un poco más científico. El doctor, hubo un brote de cólera muy grande en Londres y el doctor Snow observó que las personas que vivían alrededor de una bomba de agua, una bomba manual donde sacaban el agua, eran las personas que enfermaban, las que vivían alrededor de esto. Entonces él infirió de que había un problema en el agua que causaba la enfermedad y mandó a clausurar la bomba. Y de allí la gente empezó a tomar agua de otras fuentes y de allí vieron que empezaron a bajar los casos de mortalidad. Solamente no se sabía qué eran los microorganismos porque no se podían ver, pero ya ellos sabían que había algún problema allí y entonces allí ellos lo trataban de solucionar. En 1856, Florencia Nightingale, que se considera ahora la fundadora de la epidemia hospitalaria, ella era una enfermera que participó en la guerra de Crimea, donde fueron los soldados ingleses. Entonces ella observó que ella observó que ya va que esto se me cayó la computadora. Que los soldados morían más por las infecciones de campo que por la propia guerra. Ven acá que se me cayó esto, que por la propia guerra, heridas de guerra. Entonces, ¿qué observó ella? Que ya va. Ya, un momentito, disculpen. ¿Qué observó ella? Que no había condiciones sanas con respecto a los enfermos. O sea, morían más. No en sí por la batalla, sino por las infecciones que le ocurrían después de la guerra, pues, con las heridas, a través de las heridas. Entonces ella implementó
mayor limpieza, mayor iluminación, mayor ventilación, que cambiaran el hospital de campaña hacia uno donde el ambiente era más sano, y todo esto propició que de la mortalidad que era del 60% bajara al 6%. Se pueden imaginar que fue algo muy importante. Bueno, luego vemos aquí que Jenner previno la infección de la viruela inoculando personas sanas. Él se dio cuenta también de que las mujeres que iban a ordeñar las vacas se contagiaban con un tipo de viruela que le da a las vacas, y luego, ahí formaban inmunidad. Y cuando se contagiaban con la viruela humana, ellas tenían la inmunidad y no morían. Entonces, él observó eso y de allí empezaron a inocular a las personas con esa viruela de las vacas, que se llamó la vacuna, de ahí viene el nombre de vacuna. Y entonces es el precursor de lo que es la vacunación. Luego, en 1864, Luis Pasteur desarrolló la teoría germinal en las enfermedades infecciosas, logrando demostrar que organismos vivos eran causales de enfermedades a través de propagación por aire o contacto físico. Luis Pasteur tampoco pudo determinar los gérmenes, no los podían ver, pero él saca una teoría donde dice que las enfermedades, ¿por qué son infecciosas? Porque hay un germen que es el causante de la enfermedad, y que a la vez se puede propagar, tanto por aire como por contacto físico. En 1891, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos creó el Laboratorio de Higiene, el cual se convirtió en el núcleo principal de investigaciones epidemiológicas de ese país. Bueno, luego tenemos, todo eso es el periodo prebacteriológico, es decir, antes de la aparición del microscopio compuesto, porque antes existía la lupa, que también se llama microscopio, pero es un microscopio simple y no se podían ver la bacteria. Luego viene el descubrimiento del microscopio compuesto. Tenemos a Robert Koch, que describió los 4 postulados para probar que un agente infeccioso causa una enfermedad en particular. Entonces ya Koch dijo que tenía que haber un agente infeccioso, que la persona tenía que poseer esa enfermedad para poderla transmitir, que no era que la enfermedad venía del aire ni que caía sobre la población, sino que tenía que padecer la enfermedad. En 1840, Villermé hace un estudio para comprobar que la pobreza está relacionada con la enfermedad y con la muerte. En este momento, fíjense ustedes, los obreros vivían 22 años, los comerciantes 26 años y los nobles vivían 44 años. Entonces, él dijo, tiene que haber una relación entre la vida sana, entre la pobreza, porque los pobres comían mal, vivían mal, empezaban a trabajar desde muy pequeños, en condiciones infrahumanas, y él vio que los obreros vivían 22 años y los nobles, que no tenían que hacer trabajo forzoso y que comían mejor, podían vivir hasta los 44 años. Todavía era poca la expectativa de vida, pero era el doble por lo menos en este caso. Además, se crea el modelo unicausal, la epidemiología adopta el modelo unicausal, donde explica la relación efecto-daño, o sea, que por un efecto causa un daño. Ellos solamente creían que era a partir de un solo efecto. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Aquí terminamos con la primera parte de la historia. Es un poco larga, he tratado de hacerla bastante resumida, pero sabemos que son muchísimos eventos, fueron muchísimos eventos que ocurrieron a lo largo de todos esos años, imagínense tantos siglos, pero de una manera, los eventos, los más importantes. Aquí quería dar un pequeño receso si quieren ir a tomar agua, no sé, unos 5 minutitos. ¿Les parece bien? Listo, Sí, gracias. profesor. Sí, profesora. Bueno, está bien. Vamos a estar.
Mami, y bloqueaste tu cámara y el teléfono. No, no, yo no me voy a atravesar ahí. Bloqueaste tu cámara ahí del teléfono. Abuela, ya no tienes que ver aquí así.
después hubieron vecinos también acá mismo. Al día siguiente otro. No. Alfonso fue en la madrugada para amanecer miércoles, para amanecer jueves, Tati y el hijo. ¿Cómo se lo llevaste acá? Él tuvo que manejar. Llamé a Ariel. Hola, muchachos. Continuamos. Hola. Bueno, continuamos, profesora. Bueno, continuamos. Bueno, hoy vemos la primera parte de lo que es la primera etapa, que como le dije es la más larga. Luego continuamos con la segunda etapa de la epidemiología, que va desde 1930 hasta 1960. Ya aquí empieza a cambiar la epidemiología, ya no se estudia, sí se estudian por supuesto las enfermedades infecciosas, pero como al poder controlar bastante las enfermedades, la expectativa de vida sube, entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades que son las enfermedades crónicas, ¿verdad? Como el cáncer, la hipertensión arterial, las enfermedades mentales, las enfermedades sociales, las enfermedades de la conducta, como el tabaquismo, etc. Entonces ya aquí cambia la epidemiología, los estudios epidemiológicos hacia perdón, estos otros tipos de padecimientos. Por aquí tengo que en 1948 Austin Bradford Hill hizo el primer estudio clínico moderno, ya que comprueba el efecto de la streptomicina como tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Se dice que es un estudio clínico moderno porque tuvo pacientes, tuvo comprobación, le dio a uno streptomicina y a otros le dio placebo y pudo comprobar la eficiencia de la streptomicina y además lo hizo desde un punto de vista científico. Luego vamos a la tercera etapa, que desde 1960 en adelante, que es llamada la epidemiología moderna, donde se estudia el proceso de salud y el proceso de enfermedad, que les hablé desde el principio. Entonces aquí toma en cuenta, todas son las condiciones de, por ejemplo, de los procesos, como son la actividad física, la alimentación, condiciones de trabajo de la gente, la exposición a elementos contaminantes, por ejemplo, las personas que trabajan manipulando plomo, en cuestiones con radiación, consumo de drogas, todos estos serían los procesos de la salud y la enfermedad. No aísla la enfermedad en sí, sino que toma en cuenta también el proceso de salud. Se desarrolla la metodología de investigación, ¿no? Como tal, se aplica el método científico, ya la epidemiología es más una ciencia, ya se transforma completamente en una ciencia de investigación. Se estudian los factores de riesgo, en este caso son los postulados de Evans, donde dice que la mayoría de las personas que mayor estén en contacto con estos factores son las que se deben enfermar en mayor proporción a las que no estén en contacto con los factores de riesgo. Y continúa la transición de la epidemiología desde las enfermedades infectocontagiosas a las enfermedades crónicas. Sabemos que ahora las personas viven 80, 90 años y hay otros tipos de enfermedades, más que todo enfermedades mentales y cosas así, degenerativas, enfermedades degenerativas. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, vamos a ver los tipos de estudio epidemiológico. Aquí yo se los voy a nombrar porque más adelante los vamos a ver en detalle en las próximas clases. Entonces tenemos 4 tipos de estudios epidemiológicos. Tenemos la epidemiología descriptiva, la epidemiología analítica, la epidemiología experimental y la ecoepidemiología. Ahora vamos a ver qué es un estudio epidemiológico.
Entonces, ¿alguno de ustedes ya con todos los conceptos que hemos visto, todo, se pudiera decirme qué considera que puede ser un estudio epidemiológico? Claro, que acá lo está viendo, pero con sus propias palabras. Estudiar algo, ver qué pasa, investigar. Bueno, por lo menos, buenos días. Hola. Este año, para la semana 13 epidemiológica, en el área de trabajo de nosotros se presentó un aumento inicial de casos de vómito y diarrea. Ajá. Entonces, para el contraste, ¿no?, con la curva del año pasado, estaba por arriba. El canal endémico. Entonces, tuvimos que ir investigando de dónde provenía, a quién afectaba, Ajá. si eran niños, adultos, los sectores de donde venía, y entonces en coordinación con el MINSA y entonces los estudios de campo para saber si fuentes de agua, de dónde adquirían agua, apuntando hacia el agua, ¿no? Porque eran comunidades dispersas, no había una relación de que todas fueran en un lugar A. Había A, B, C, D, estaba muy disperso. Entonces, ya de ahí en coordinación con ellos hacían el estudio de campo para ir haciendo las pruebas de agua y determinar si efectivamente la contaminación o los casos podían estar asociados a algo del agua. Bien, bien, por supuesto. Sí. ¿Y qué determinaron? Había un problema con, como que no tenía la cantidad de cloro suficiente, no estaba bien clorada el agua de una fuente allí de un acueducto como que semi-rural que tenemos. Porque no teníamos también de repente otros métodos diagnósticos para ver si era de repente algún virus de otro tipo o algo así. Se trabajó con lo que se tenía y la investigación fue dirigida hacia el agua. Bueno, esa es la cuestión, la limitante de los recursos. Es fundamental también. Limita las investigaciones. Esa fue la experiencia que tuvimos por lo menos este año. Ya. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Sí. Bueno, entonces vemos aquí que un estudio epidemiológico es la observación de la frecuencia y distribución de la enfermedad. Primero, identificar el problema, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta? ¿Cuál es la distribución de la enfermedad? Como decía aquí Lucero, ¿en qué grupo estaba afectando? Hay que ver el grupo definido y el periodo determinado, ¿no? Ahí se especifica el problema. Se analizan los casos que se presentan o la mortalidad que ha dado lugar a la enfermedad, así como los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Luego se formulan las hipótesis ante el mismo problema, tomando en cuenta los datos disponibles sobre el mismo problema. Por ejemplo, bueno, sabemos que afecta a los niños o que afecta a las personas adultas. Todos esos son los datos disponibles, dónde se enfermaron, puede ser problema de lo que están comiendo, del agua, puede ser problema de que no tienen un buen ambiente de desarrollo, todo eso. Luego se realiza un proyecto de investigación donde se formulan las hipótesis, ¿verdad? Con las correspondientes luego se va al campo con la correspondiente recolección de datos y se hace el análisis estadístico de estos datos virando las hipótesis. Por ejemplo, se enfermaron los niños porque el agua no fue bien tratada y tenía virus, por ejemplo.
Entonces hay que ir al campo, hay que verificar, hay que tomar muestras de agua, hay que tomar muestras también a los niños. Y de allí los datos se analizan, se hacen los análisis posteriores de los datos y se verifican las hipótesis que tenemos en cuenta, que se formularon anteriormente. Si las hipótesis si no dan con la hipótesis, entonces hay que buscar nuevas hipótesis, ¿verdad? Luego que tenemos toda esta información a la mano, se realizan las recomendaciones a la salud pública, porque para eso es. ¿Y cuánto puede demorar un estudio epidemiológico para decir como tal que se está realizando? Bueno, mira, si tenemos, puede durar poco o puede durar mucho. Por ejemplo, si se enfoca bien, porque tenemos tenemos datos suficientes, se puede demorar poco, ¿verdad? Pero, qué sé yo, el tiempo que tarden en tomar las muestras, el tiempo que tarden en analizar la parte estadística, todo esto puede durar, no sé, te puedo decir unos 3 meses pudiera ser. Pero hay otros casos que duran mucho porque hay que investigar. Por ejemplo, cuando hay el foco de una enfermedad que no se sabe de dónde viene, entonces hay que hacer un rastreo epidemiológico. Tienes que ir al campo a preguntarle a las personas dónde fue usted, dónde viajó, de dónde vino, con quién estuvo, todo eso. Y todo eso lleva tiempo. Entonces, hay estudios que duran muchísimo tiempo. Eso es muy variable. ¿Estás conforme con la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada, por nada. Bueno, y luego se comprueba la eficacia de las recomendaciones. Se hacen las recomendaciones de salud pública, la salud pública las pondrá en práctica o no, porque esa es otra realidad. Se pueden hacer las recomendaciones, pero de ahí a que la salud pública tome las decisiones también pasa tiempo, porque tienen que tener los recursos, los médicos hay que prepararlos, hay que actualizarlos, a las enfermeras, todo, y a la misma comunidad hay que darle cursos, charlas, todo esto forma parte del estudio epidemiológico y de la solución del problema. Y luego de esto, bueno, se comprueba la eficacia de las recomendaciones, si fueron beneficiosas o no. Entonces acá les tengo un esquema donde está la utilización del método epidemiológico, donde tenemos primero observación de la realidad, lo que les comentaba anteriormente, observación del entorno, observación de los primeros casos, en el caso de los hospitales que llegan algunos casos y no se sabe de dónde provino. Yo en Venezuela tuve un caso muy, muy, muy feo, muy, muy patético, no. Bueno, se los voy a contar para que los vean. Yo trabajé en el área de control de plagas y enfermedades, epidemiología. Hacíamos vigilancia epidemiológica, siempre hacíamos control de vectores, por ejemplo, los murciélagos, los vampiros, los murciélagos que son los que chupan la sangre, que le decimos vampiros. Bueno, llegó al hospital de Cumaná unos niños enfermos, 3 niños enfermos, no se sabía lo que tenían, no se sabía, hasta que se pudo determinar que los niños fueron mordidos por unos murciélagos que estaban infectados con rabia. De allí, bueno, se hicieron las observaciones, nosotros tuvimos que ir al campo, cerca de esa zona donde los niños fueron mordidos, que fue en una playa. Ellos fueron a la playa y durmieron ahí en las rancherías que duermen al aire libre. Cerca de allí hubo un foco de rabia a unos bovinos, a unos animales bovinos, y nosotros controlamos ese foco. Nosotros tendimos las redes, pero nunca uno puede capturar todos los vampiros al mismo tiempo. Ustedes saben que caen algunos y otros no. Y de allí fue que se trasladaron esos vampiros hacia esa zona, a esa playa que quedaba bastante cerca, y mordieron a esos niñitos. Entonces, bueno, de allí nos tocó a nosotros
hacer todos los estudios, ¿verdad? Observación de la realidad, qué pasó, dónde estaban los niños, dónde hace tantos meses atrás, dónde estuvieron esos niños, qué hicieron, ¿verdad? Después plantear las hipótesis, es rabia, no es rabia. Se llevaron las muestras al laboratorio, porque hasta que el laboratorio no dio el resultado de que era rabia, no se pudo verificar las hipótesis, ¿verdad? Con la mala suerte de que 2 niños murieron y uno quedó vivo, pero quedó en estado vegetativo. Entonces, por eso les decía anteriormente que también las enfermedades en los animales teníamos que estudiarlas, porque hay enfermedades muy graves que transmiten los animales a los humanos, en este caso la rabia. Entonces tenemos que saber aplicar el método epidemiológico, eso nos lo da la experiencia también, saber dónde buscar, saber preguntar, hacer encuestas. Hay que hacer las encuestas en el papel y llevarlas a la comunidad y preguntar qué es lo que está pasando para ir atrás. Hay que ir hacia atrás en el tiempo y buscar esa cadena para nosotros poder determinar de dónde se originó ese problema. Es un estudio muy, muy bonito. La epidemiología me gusta mucho porque no es fácil a veces, no se da con los problemas, es difícil, pero se trata de esa parte de investigar, de conocer, te relacionas con otros médicos, con otras personas de distintas profesiones que pueden ser de mucha ayuda para resolver todos los problemas. Bueno, por aquí tengo la importancia de la epidemiología en la salud pública. Bueno, es fundamental la epidemiología para la salud pública. ¿Por qué? Porque la epidemiología nos permite hacer predicciones. Si nosotros tenemos toda la información de la enfermedad, las causas de la enfermedad y también los datos sobre el origen de la enfermedad y su comportamiento y su distribución, nosotros podemos de una manera bastante certera dar las recomendaciones a los gobiernos, porque la salud pública es responsabilidad de los gobiernos, para que en sus políticas públicas puedan planificar de una manera más eficiente todo lo que es la prevención y control de las enfermedades. Entonces, esa es la importancia de la epidemiología y la llamamos que es una ciencia fundamental por esto en la salud pública, ya que por intermedio de sus investigaciones realizadas a las poblaciones y al entorno, le permite planificar o hacer políticas públicas de prevención y control de enfermedades, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿verdad? Ya que la epidemiología estudia el origen de las enfermedades, su comportamiento, la distribución de las mismas, estudia los factores de riesgo y utilizando las estadísticas permite hacer modelos predictivos de las enfermedades. Bueno, hasta aquí la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Podemos hacer algún repaso si necesitan reforzar algo. Profe, entonces quiere decir que la epidemiología no solo estudia, o sea, solo como para aclarar esto, no solo estudia lo que es la distribución o las enfermedades. Ajá, ¿qué más estudia? ¿Qué más estudia? Sí, estudia la distribución, estudia la enfermedad en sí. Primero tiene que conocer bien la enfermedad. ¿Ves? Esto lo hacen los médicos, por eso hay médicos, epidemiólogos, especialistas. Primero conocer la enfermedad para saber a qué nos estamos nosotros dirigiendo, qué es lo que vamos, el comportamiento natural, como lo dije anteriormente, de la enfermedad. ¿Verdad? Para saber
cómo apareció, qué ataca, cómo se distribuye, a qué población ataca más o menos, cuál es la población más vulnerable en este caso, cuál es la población más vulnerable. Para nosotros poder proteger a esa población, por lo menos si es en niños, pues tenemos que proteger a los niños. Investigar, desarrollar las vacunas, desarrollar las medicinas, los medicamentos, todo esto que nos permita a nosotros proteger a los niños de las enfermedades. Si es a los adultos mayores, ¿qué está pasando? Porque hay tanto Alzheimer, hay esas enfermedades degenerativas, porque hay tanto, por lo menos, pánico, hay mucho pánico en la juventud, hay suicidios. Entonces, hay muchas, se puede imaginar todas las enfermedades, todos los problemas importantes que tenemos en estos momentos en nuestra población. Entonces, ellos estudian, los médicos epidemiólogos estudian las causas fundamentales y tratan de, y se desarrollan las estrategias, pues, puede que cambien las estrategias porque hay que probarlas. Las estrategias son las hipótesis, ¿no? Vamos a hacer esto, está causando esto, o las hipótesis es el problema. Luego vienen las estrategias de cómo se va a solventar el problema o atacar el problema. Y de allí, entonces, se van verificando si están causando, si están siendo efectivas o no. Y allí entonces las podemos cambiar, ¿verdad? Bueno, es vacunación o es prevención, es un ambiente que no está, es la alimentación, por ejemplo, la alimentación de estas personas es muy mala, no tienen una alimentación balanceada, las personas no están haciendo ejercicio, están muy sedentarias, o sea, son muchos factores, demasiados factores, porque cada enfermedad tiene un factor tiene factores distintos, y muchas tendrán factores que coinciden, pero es una investigación muy amplia lo de la epidemiología. El campo de la epidemiología es muy amplio, lo puedes aplicar a casi todo en la vida, casi todo. Bueno, ¿alguna otra intervención? Algo que quiera que repase, un repaso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana, ¿les parece? Sí, profesora. Listo, profesora. Gracias, profesora. Muy excelente. Bueno, gracias, profesora. Gracias a ustedes por la atención. Muchísimas gracias a ustedes por la atención. Profesora, una pregunta. Los temas dime. Ajá, los temas brindados el día de hoy van a quedar en la plataforma. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, yo le pasé al instituto. El instituto tiene la presentación. Ok, muchas gracias. Sí, no por nada. Bueno, hasta luego, muchachos, que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profesora. Chao, por nada. Chao.